¿Qué es la encía? La encía es una fibromucosa formada por tejido conectivo denso con una cubierta de epitelio escamoso que cubre los procesos alveolares y esta rodea la parte del cuello o parte cervical de los dientes, brindándole soporte al mismo. División de la encía. La encía se divide en encía libre, encía insertada, encía interdental y superior a esta se encuentra un tejido blando al cual se le conoce como mucosa. Características clínicas. La encía normal es de color rosado coral, firme y reciente, de superficie finamente punteada y de aspecto lobulado, aunque puede variar en las diferentes personas, esto relacionado con la pigmentación cutánea de la misma. Encía marginal. Es la encía no insertada que rodea los dientes a modo de collar y está separada de la encía insertada adyacente por una suave depresión lineal llamado el surco marginal. El color de dicha encía se describe como rosado coral, el cual es producido por el aporte vascular, el grosor y grado de queratinización del epitelio y la presencia de células con pigmentos. La textura superficial se presenta como una superficie finamente lobulada, como una cáscara de naranja, que se le da un aspecto de punteado. Esto es una característica clínica importante de la encía normal. La disminución o la pérdida del punteado son un signo común de una enfermedad gingival. Encía insertada. Es la continuación de la encía marginal, la cual es firme, resiliente y fuertemente unida al cemento y al hueso alveolar subyacente. La encía insertada vestibular se continúa con la mucosa alveolar, relativamente floja y móvil, de la que está separada por la línea mucogingival. La superficie de esta encía es lisa. El epitelio que conforma la encía insertada consiste en un epitelio escamoso estratificado y un estroma conectivo subyacente. El tejido conectivo de la encía se conoce como lámina propia. El epitelio que cubre la encía marginal y la encía insertada presenta una superficie queratinizada o paraqueratinizada o una combinación de ambas. Esto es una consideración protectora para la función que cumple, lo cual puede aumentar con la estimulación artificial de la encía por el cepillado. El epitelio es renovado constantemente, lo cual se considera un mecanismo de defensa. Encía interdental. Es la que ocupa el espacio interproximal por debajo de la zona de contacto de los dientes. Consiste en dos papilas, una vestibular y otra lingual. A continuación estaremos hablando sobre el surco gingival, que es el que se forma alrededor del diente, está limitado con una parte oeste y con el epitelio que tapiza el margen de la encía libre. Es también el que se forma cuando el diente erupciona en la cavidad bucal. El epitelio que recubre la encía libre puede ser diferenciado en epitelio bucal, que apunta a la cavidad bucal, epitelio del surco que enfrenta al diente sin estar en contacto con la superficie del esmalte, y el epitelio de unión que provee el contacto entre la encía y el diente. El epitelio bucal es de tipo plano estratificado y sobre la base de grado de diferenciación, las células productoras de queratina puede ser dividido en capa basal o extracto germinativo, capa de células espinosa o extracto espinoso, capa de células granulosa o extracto granuloso y capa de células queratinizada o extracto córneo. Cuando el esmalte del diente se ha desarrollado plenamente, las células productoras de esmaltes reducen su altura, produciendo una lámina basal y forman el llamado epitelio dental reducido. La lámina basal está en contacto directo con el esmalte. El epitelio reducido del esmalte rodea la corona del diente desde el momento en que el esmalte se mineraliza hasta que empieza la erupción dentaria. Entonces, cuando el diente ya ingresado en la cavidad bucal, extensas zonas ubicadas en apical al área incisal son cubiertas por un epitelio de unión que contiene solo algunas capas de células.
Aquí podemos observar el componente tisular predominante en la encía, que es el tejido conjuntivo, lámina propia o collón. Los componentes principales del tejido conjuntivo son las fibras colágenas, los fibroblastos y los vasos y nervios, incluidos en una sustancia fundamental que es la llamada matriz. Las fibras del tejido conjuntivo van a ser producidas por los fibroblastos y estas se clasifican en 4 grupos. Son las fibras de colágeno, las fibras de oxitalano, las fibras de reticulina y las fibras elásticas. En este apartado vamos a definir de manera más detallada lo que son las fibras de colágeno, ya que estas tienen un volumen de 60% del tejido gingival, predominando en este y también formando parte esencial en el funcionamiento del periodonto. Estas fibras tienen funciones que son muy importantes, como están asegurar firmemente la encía marginal contra el diente, aportar la rigidez que se necesita para poder soportar las fuerzas masticatorias sin que se vean apartadas de la superficie dental, y unen la encía libre con el cemento de la raíz y la encía insertada vecina. Las fibras de reticulina abundan en la parte del tejido adyacente de la membrana basal y también en gran cantidad en el tejido conjuntivo laxo que rodea los vasos sanguíneos. Fibras de oxitalano. Estas fibras son muy escasas en la encía, pero abundan en el ligamento periodontal. Las fibras elásticas en el tejido conjuntivo de la encía y en el ligamento periodontal se encuentran asociados a los vasos sanguíneos. A continuación, vascularización e inervación de la encía. Irrigación sanguínea. Las fuentes de irrigación sanguínea de la encía provienen de las arteriolas supraperiostáticas al lado de las superficies vestibulares y lingual del hueso alveolar. También de vasos del ligamento periodontal que se extienden hacia la encía y establecen una conexión con el área del surco, y por último con arteriolas que emergen de la cresta del tabique interdental. Vasos linfáticos. El drenaje linfático de la encía capta los vasos linfáticos de las papilas del tejido conectivo. Sigue hacia la red de recolección externa al periósteo del proceso alveolar y después hacia los ganglios linfáticos regionales, en especial el grupo submaxilar. Asimismo, los vasos linfáticos subyacentes al epitelio de unión se dirigen hacia el ligamento periodontal y acompañan a los vasos sanguíneos. Inervación. La inervación gingival deriva de las fibras que surgen de los nervios presentes en el ligamento periodontal y de los nervios labiales, bucales y palatinos provenientes de los ramilletes de las ramas del nervio trigémino. Estos discurren por tejido superficial respecto al periósteo y emiten varios ramos para el epitelio bucal en su trayecto hacia la encía libre. En el tejido conectivo se distinguen las siguientes estructuras nerviosas: una red de fibras angirófilas terminales, algunas de las cuales se extienden hacia el epitelio, corpúsculos táctiles de tipo Meissner, bulbos terminales de tipo Krause, que son receptores térmicos, y husos encapsulados.